voy a hacer una simulación de un arranque estrella triángulo. Voy a explicar cómo funciona el arranque estrella triángulo, ya que es un arranque no complicado, pero sí más tedioso que el inversor de giro, más tedioso que el arranque directo. ¿Por qué? Porque utilizamos temporizadores. Temporizadores y la condición de los contactores para que pase el estrella triángulo también es un poquito eh, tedioso. Entonces voy a simularlo aquí en el CAD-Simo, ese arranque, pero voy a dar una explicación. De pronto se olvidaron ustedes para qué utilizamos ese arranque estrella triángulo, qué beneficios tiene utilizar ese arranque y no simplemente hacer un arranque directo, que sería lo mismo para nuestro motor, porque igual funcionaría. Pero este arranque estrella triángulo dice que la conexión estrella-triángulo o arranque estrella-triángulo es un método de conexión más utilizado para el arranque a tensión reducida de un motor trifásico. Empleado para reducir la intensidad, ojo, la intensidad es la corriente consumida, la corriente que consume nuestro motor, por el mismo durante el arranque. Al principio el motor se encuentra conectado a una conexión estrella, por lo tanto la intensidad absorbida es un tercio de la necesaria, es decir, la intensidad que va a consumir va a ser un tercio menor a la corriente de arranque en directo, que si se hubiese conectado en triángulo. Cuando se alcanza cierta velocidad de giro, se conecta el motor en triángulo o delta, ya que genera un mayor par de motor que si se continuara conectado según el esquema estrella. Es decir, este tipo de arranque se lo utiliza porque necesitamos reducir el consumo de corriente de nuestro motor. Entonces, el consumo de corriente de arranque es mucho mayor que la corriente nominal de nuestro motor. Es decir, la corriente nominal es la que viene marcada en la chapa de información de nuestro motor. Digamos que el motor viene marcado que consume 5 amperios. Pero cuando nosotros aplicamos un arranque directo, que el arranque directo es el cuando nosotros simplemente utilizamos un térmico, un contactor, pulsadores y nada más. Y presionamos el pulsador abierto y arranca nuestro motor. Ahí sería un arranque directo. Entonces, el arranque directo, el consumo de corriente del motor es 1.6 veces mayor que la corriente nominal. Es decir, si la corriente nominal del motor es 5 amperios, cuando arrancamos en directo, la corriente de arranque sería unos casi 15 amperios. Entonces de 5 amperios subiría a 15 amperios. Entonces, ¿qué significa o qué desventaja sería para nuestro motor? Que el motor va a trabajar eh, siempre con esa corriente excesiva al arrancar y va a perder vida útil sí, va a perder vida útil porque eh, como cuando consume mayor corriente hay recalentamiento interno, entonces va el embobinado a perder eh, calidad y nuestro motor se puede dañar mucho más rápido que si trabajara a una corriente reducida. A una corriente reducida sobre en el arranque, ojo, porque cuando ya comienza el motor a estabilizarse, ya de la corriente de arranque pasaría a una corriente nominal. Entonces, utilizando este arranque estrella triángulo, lo que se logra es reducir la intensidad de arranque mediante estas conexiones. El motor iniciaría en estrella, después de un par de segundos se desconecta ese contactor y pasaría a conectarse el contactor de, eh, de triángulo. Entonces, dicho eso, ¿para qué se lo utiliza en la industria? La parte teórica, vamos a pasar a hacer la parte práctica de cómo se hace la conexión tanto de control como la conexión de fuerza. Y para eso vamos a utilizar este software de CAD-Simo para hacer la, la muestra. Entonces, primeramente lo que voy a hacer es poner el título arranque
estrella, triángulo. Perfecto. Acá voy a conectarle esquema de fuerza o de potencia, que es lo mismo. Y acá voy a conectarle esquema de mando o de control, que también es lo mismo. Perfecto, vamos con el esquema de fuerza. Vamos a ver qué materiales ocupamos, qué dispositivos utilizamos, qué elementos utilizamos. Primeramente, nuestra alimentación trifásica. Luego vamos con nuestra protección de nuestro motor. Un elemento de protección, porque el motor, aparte de este elemento, tiene otros elementos de protección, como el retécnico, como el contactor. Pero este es como un breaker para cortar la energía y poder trabajar. Entonces vamos a ocupar un disyuntor trifásico, que va a ser como una especie de breaker que va a cortar la energía para poder realizar algún mantenimiento en nuestro tablero. Recuerden que siempre checar que no esté alimentado el tablero, no solo el tablero, sino cualquier circuito eléctrico, para poder realizar un mantenimiento o una inspección. Siempre verificar que no tenga alimentación. Perfecto. Después de eso vamos a utilizar un contactor trifásico. Bien, son 3 contactores. Perfecto. Y no nos olvidemos de nuestro relé térmico, una pieza importante para la protección de nuestro motor. Lo tenemos aquí. Bien. Y por último, nuestra máquina. Ojo, el catecismo nos facilita hacer ese tipo de arranque estrella triángulo. Pero ojo, aquí tenemos dos tipos de símbolos para utilizarlo. Si vamos a hacer un arranque directo, utilizamos este símbolo de aquí. Y si vamos a hacer un arranque estrella triángulo, como es el de este momento, utilizamos este símbolo de acá, que son muy diferentes. Son muy diferentes entre ellos. Entonces este no lo vamos a utilizar porque no nos permite hacer la conexión, y el de acá sí nos permite hacer la conexión en estrella triángulo. Incluso ahí tiene el nombre. Ahí, si usted le da punta, dice motor trifásico estrella delta, que es lo mismo estrella triángulo. Ahora, la conexión, voy a hacer el cableado principal. De ahí mandamos cable directo por los contactos principales. Ahora, la conexión de estos contactores para que pase estrella a triángulo, ¿cómo lo hacemos? Es un poquito fácil también. Entonces, el 1 con el 1, el 3 con el 3 y el 6 con el 6. Ojo, que estos contactos o esta conexión que acabo de hacer es entre los contactos principales de cada uno de los contactores, no los contactos del disyuntor, sino los contactos principales del contactor. Ojo, que recuerden que el contactor tiene 3 partes principales: los contactos auxiliares, los contactos principales y los contactos de bobina A1 y A2. Perfecto. Ahora, hemos hecho la conexión entre el contactor 1 y el contactor 2. Ahora voy a hacer la conexión del contactor 3. Esta también es fácil. Hacemos un puente entre ellos, tal y como está aquí, un puente, 1, 3 y 5, un puente o una conexión serie. Ahora, voy a hacer la conexión del contactor 3 hacia el contactor 2. Y es la misma función. El 2
va con el 2, el 4 va con el 4 y el 6 va con el 6. Listo. Bien, me hace falta la conexión del motor de este contactor 2 que va hacia la parte final del motor. Entonces este iría el 2, iría el 2, el 2 iría conectado con el W2. Bien. El 4 iría conectado con el U2. Y el 6 iría conectado con el que me queda, sería con el B2. Listo. Así sería la conexión de nuestro motor trifásico. Listo. Ahora, este es en cuanto al esquema de fuerza. Al esquema de fuerza, seguramente ya se dieron cuenta que este PE, que significa protección a tierra, voy a darle una conexión con el cable protección a tierra. Entonces voy a coger, lo voy a conectar con la protección a tierra del motor que también tiene. Listo. Hasta aquí hemos realizado nuestro sistema de fuerza. Este no es sistema de fuerza, esquema de fuerza, circuito de fuerza, como quieran llamarlo. Sería toda esta parte de aquí. Como les decía, estos contactos son los contactos del contactor. También son contactos del contacto del contactor. Acuérdense de los contactos principales del contactor, de la entrada tanto de la salida. Ojo, entrada tanto de la salida.